Flota 750 mililitros 75 céntimos y en frutería uvas blancas kilo 1,85 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. El servicio ferroviario ha retomado hoy la normalidad tras la interrupción del servicio este fin de semana por las obras de la estación intermodal de A Coruña. Un signo del avance de estos trabajos, los de la intermodal, que al mismo tiempo nos recuerda que el tren de alta velocidad ha llegado sin que la nueva estación esté terminada, a pesar de que las dos actuaciones fueron planificadas hace ya muchos años. Las grandes obras parecen siempre condenadas al retraso tras el retraso. Ahora, por tanto, será necesario acertar con la nueva estación que agrupará el servicio de tren y el del bus. Es una gran oportunidad para cambiar la movilidad en el área de A Coruña con otras medidas que también se tendrán que ir desplegando a partir de este momento. Porque aunque Coruña sea una estación de término para el tren, la intermodal no debe ser en todo caso el final de nada. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera, con primera parada en la política municipal, moción de censura en Muxía. La oposición ha registrado la iniciativa con la que pretenden desalojar al socialista Iago Toba. Radio Nordés, José Manuel Mira, ¿qué tal? Bo día. ¿Qué tal, Marcos? Sí, pois Javier Sar é un candidato á alcaldía nesa moción de censura que se vai a celebrar. O pleno vai ser o vindeiro día 7 de outubro ás 12 do mediodía. Finalmente, logo de rumoroloxía durante moitos meses, bueno, xa dende o inicio deste mandato, houbo acordo entre as tres formacións da oposición, Independentes por Muxía, que ten 2 concelleiros, o Partido Popular, que ten 3, e o Bloque Nacionalista Galego, que ten un concelleiro. Aí estaba o máis complicado deste acordo, xa que o Partido Popular non quería renunciar como forza mayoritaria entre as tres que agora firman a moción, non quería renunciar a ser o candidato a liderar esa moción, e o BNG que se negaba a facer alcalde a voceira, líder do Partido Popular. A única salida era esta, que se atopou agora con Javier Sar, o independente, como candidato. Un movimento para arrebatarlle a alcaldía ao socialista. Iago Toba é alcalde dende hai 5 anos, conseguiu ser a forza máis votada, pero non a maioría absoluta. Os socialistas 5 concelleiros, e leva gobernando en minoría e con moitas dificultades. Un mandato que está sendo moi convulso, con plenos polémicos. Veremos o que pasa o día 7 ás 12, ese pleno da moción en Muxía. Estaremos atentos, por lo tanto, a la situación política de este ayuntamiento. Por lo demás, en A Coruña, la alcaldesa Inés Rey ha visitado el polígono de Pocomaco para firmar el acuerdo de cesión. Este es el acto de esta mañana, el acuerdo de cesión del polígono al ayuntamiento. Ha seguido el acto Isabel Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues sí, el Concello de A Coruña y los propietarios del polígono de Pocomaco por fin han firmado ese convenio que va a permitir al ayuntamiento asumir la limpieza viaria, la recogida de residuos, el del saneamiento y también el mantenimiento pues, de los espacios comunes y espacios verdes. Un acuerdo este que llega 50 años después de la construcción del polígono de Pocomaco. Por supuesto que el tema de la movilidad también será abordada en ese tipo de actuaciones, porque recordamos que este polígono de Pocomaco carece de transporte urbano. Va a exposición pública ese convenio 30 días después para convocar la Asamblea General, y ahí tendrán que votar los comuneros y decidir en este caso ya ese visto bueno al acuerdo. Estamos hablando de un polígono, el de Pocomaco, que cuenta con 250 comuneros y más de 400 empresas radicadas allí. Y además remiten los efectos de los incendios de Portugal en la calidad del aire en Galicia. Ferrolterra, por ejemplo, está ya fuera de los niveles de alerta. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. El sábado aparecían en el listado de niveles de alerta destacados de las estaciones de control de calidad del aire de Meteo Galicia, las del Parque Reina Sofía en Ferrol y del vecino municipio de Neda, junto a otras del resto de la comunidad autónoma. Este domingo ese listado ya prácticamente se vaciaba e incluía únicamente algunos puntos ya escasos en la zona sur de la comunidad autónoma. Meteo Galicia recomendó en los últimos días que se extremasen las precauciones al realizar prácticas al aire libre, particularmente con personas enmarcadas en colectivos de riesgo, pero el efecto de la ola de incendios en Portugal ha ido remitiendo con el paso de los días.
Como les contamos desde primera hora de la mañana, hoy es el día del comienzo de campaña de vacunación de la gripe y el COVID. Y la COVID, la campaña que arranca en residencias de mayores y centros de discapacidad, y a partir de ese momento se irá desplegando en los diferentes colectivos diana de esta campaña de vacunación, de la que vamos a hablar con Marta Piñeiro, la subdirectora general de Información sobre Salud. Marta Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Y para estos colectivos, que son, decíamos, la población diana, ¿no?, de esta campaña, la recomendación sería administrar de forma conjunta las dos vacunas, gripe y la vacuna contra la COVID. Sí, hoy comienza la campaña de vacunación conjunta y lo recomendable es ponerse las dos. Ambas son seguras y eficaces. Y bueno, como decías, hoy comenzamos en los centros residenciales, centros de discapacidad, vacunando tanto a las personas residentes como a los profesionales sanitarios de estas instituciones. Y a partir de ese momento, una vez que se pone en marcha ya en residencias, en centros de mayores, ¿cuáles son los otros colectivos a los que va destinado esta doble vacuna? Bueno, pues secuencialmente, a partir de hoy empiezan los grupos de riesgo. Hoy, como decíamos, residencias. A partir del 7 de octubre, los servicios de atención primaria desde los centros de cabecera pues se vacunarán a aquellas personas inmovilizadas y a sus cuidadores principales acudiendo a sus domicilios. A partir del 14 de octubre también empezarán a vacunarse los profesionales sanitarios y las personas mayores de 80 años. En este caso, las personas de 80 y más años pues serán convocados en sus centros de salud de cabecera. Y luego ya a partir más o menos del 26-30 de octubre pues empezará ya la apertura de los grandes recintos y la vacunación de las personas menores de 80, embarazadas y resto de población de riesgo. Uh-huh. Todo esto se combina con la vacunación en hospitales también de personas dependientes. Uh-huh. En el caso de las vacunas destinadas a los más pequeños, a niños y niñas de entre 2 a 5 años, en esta campaña hay una novedad, ¿no?, que es la vacuna intranasal. ¿Esto cómo es? Sí, para niños este año, la vacunación de la gripe para niños está recomendada entre niños de 6 a 59 meses. Esta vacunación empezará a partir del 7 de octubre en los puntos de vacunación habituales, en los centros de salud. Y en este caso, este año tenemos la novedad de disponer la vacuna intranasal para los niños de 24 a 59 meses, es decir, entre de 2, 3 y 4 años. Es una vacuna que se administra eso de manera intranasal, se evita el pinchazo y con lo cual pues es un método más sencillo y con el que se espera pues tener mucha más adherencia y que se anime más gente. Digamos que es menos molesta, por lo tanto, para los niños y niñas que vayan a recibir esta vacuna. Es menos molesta, efectivamente, es igual de efectiva y de segura. Existe incluso algún estudio que le da alguna protección cruzada contra alguna otra infección por estreptococos, pero en cuanto a la protección de la gripe, pues es una vacuna más sencilla, al evitar el pinchazo. Esta sucesión de campañas de vacunación, estábamos acostumbrados antes a las campañas de vacunación de la gripe, pero ahora le añadimos la vacunación con la COVID. Digamos, el hecho de que tengamos una sucesión de campañas año tras año hace que descienda el número de personas que finalmente ponen la vacuna porque consideran que, como ya en el pasado ya se la pusieron, podrán estar cubiertos. Tuvimos desde luego en la pandemia de COVID tuvimos un auge muy importante en el ámbito de la vacunación, pero Galicia siempre ha tenido los mejores resultados a nivel nacional y lo seguimos teniendo, ¿no? Es cierto que el año pasado pues descendieron un poquito los niveles de cobertura con respecto al anterior. Aún así, seguimos estando con niveles de cobertura superiores a los que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Aquí los gallegos y gallegas somos muy responsables y tenemos mucha confianza además en las vacunas, con lo cual nuestros objetivos y nuestras estimaciones de cobertura son elevadas. Uh-huh. Si hay personas que no están dentro de la población diana, pero aún así quisieran vacunarse, ¿existe esta posibilidad? Bueno, en el caso de la vacuna financiada, nosotros siempre empezamos priorizando a los grupos de riesgo, ¿no? Y es verdad que a medida que avanza la campaña, que dura en principio hasta el 31 de diciembre, pues
entran otros colectivos de menor riesgo, ¿no? Entre ellos están los convivientes de personas con patologías. Así que, bueno, de cara a final de la campaña y según los niveles de cobertura alcanzados, pues la gente se podrá ir vacunando. Hay otra vacuna que también dentro de estas campañas, ¿no?, de vacunación, que es la del virus respiratorio sincitial, un virus que puede provocar bronquiolitis, dirigida a familias de bebés. La campaña, las vacunas son para los propios bebés. Si no me equivoco, esta es de reciente aplicación en los últimos años, ¿no? Sí, se introdujo por primera vez el año pasado. Además, fuimos pioneros en Galicia al introducirla los primeros. Ya tuvimos una aceptación muy buena con niveles de cobertura del 95% y además, pues gracias a la vigilancia que se realizó después de la bronquiolitis durante el invierno, se pudo ver la alta eficacia de esta vacuna porque evitó pues casi el 90% de los ingresos por VRS. Así que este año repetimos estrategia. También comenzamos hoy con la vacunación de recién nacidos y a partir de la semana que viene se irán recaptando los niños menores de 6 meses. Por tanto, digamos que ha sido positiva la primera experiencia del año pasado en cuanto a esta campaña. Sí, muy positiva y además, como te decía, pues estuvimos en el foco mundial por haber sido los primeros y por además expusimos semana a semana los resultados que íbamos obteniendo de la eficacia, con lo cual, ha sido una estrategia muy importante y efectiva. Quizá para la gran población este sea un virus un poquito más desconocido, ¿no?, que el resto de los que estábamos hablando. Bueno, igual para adultos sí, pero para los niños o para los padres, Sí. para los padres y madres era conocido, ¿no? Porque es un virus que afectaba pues a casi todos los niños en algún momento de su infancia y en los menores de 6 meses pues puede tener complicaciones, aunque fueran niños sanos, provocando bastantes ingresos, ¿no? Con lo cual yo creo que las familias ya lo conocían y de ahí supongo que la gran aceptación que tuvo y que tiene. Entiendo que la puesta en marcha de todas estas campañas que tienen que ver con estas vacunas supone pues la movilización, ¿no? Un esfuerzo de movilización de recursos para poder llegar a todos los integrantes de estas poblaciones, Diana. Bueno, sí, la verdad es que es un gran esfuerzo de logística y de organización que comienza pues aquí con la coordinación desde Salud Pública, pero que termina en todas las áreas sanitarias, en los centros de salud, con los equipos de enfermería y de logística que hacen que todos los días pues se muevan miles de vacunas y puedan llegar a los brazos. Sí, es un ejemplo bastante amplio de coordinación y de trabajo multidisciplinar. Bueno, pues Marta Piñeiro, subdirectora general de Información sobre Salud. La dejamos que siga trabajando, por tanto, y le agradecemos que haya compartido este tiempo de radio con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Gracias, un saludo. Comienza, por tanto, la campaña de vacunación de la gripe, también de la COVID. Comienza en residencias de mayores y centros de discapacidad. Esta misma mañana, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, y la consellera de Política Social, Fabiola García, han supervisado el inicio de esta campaña en la residencia pública Torrente Ballester. A partir de octubre, la campaña se va a desarrollar en Expo Coruña, una vacunación de la gripe que también incluye a los fumadores y recordamos como gran novedad en la edición de la campaña de este año, la Xunta incorpora la vacuna intranasal para niñas y niños de 2 a 5 años y se continúa con la vacunación contra el virus respiratorio sincitial, el que puede originar la bronquiolitis. Campaña de la vacunación que, por tanto, ya tenemos en marcha. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordes. Sigue la radio. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Marcos San Luis.
Con José Antonio Martínez en el control técnico de sonido, con David Iglesias en la realización digital de este programa. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Hoy por Hoy a Coruña en este lunes 23 de septiembre, con el otoño que ya tenemos en marcha, que ya ha arrancado. Hoy la previsión de Meteo Galicia nos indica que vamos a tener un día de nubes y claros. En estos momentos una temperatura de 20 grados. Alcanzaremos una máxima hoy de 22, a la espera de que mañana por la tarde entre un frente de lluvias que nos van a acompañar, bueno, pues en los próximos días, prácticamente hasta el fin de semana, iremos confirmando ese pronóstico meteorológico de Meteo Galicia. Hoy por Hoy a Coruña en Radio Coruña Cadena SER. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Arrancamos la semana con la alcaldesa de A Coruña, con Inés Rey. ¿Qué tal, Inés Rey? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Acaba de firmar el acuerdo de cesión del polígono de Pocomaco al Ayuntamiento de A Coruña después de, bueno, si no me equivoco, 50 años desde la construcción del propio polígono, ¿no? Pues sí, 50 años que llevaban esperando para ser recepcionado por el Ayuntamiento, y después de, bueno, pues un camino largo y trabajoso, hemos firmado esta mañana, la presidenta del polígono y yo, ese convenio por el cual Pocomaco dejará de ser una isla independiente dentro de la ciudad y se incorporará de pleno derecho al patrimonio municipal, al viario municipal, asumiendo así el concello el mantenimiento de las vías, las zonas verdes, la iluminación, el saneamiento, la recogida de basura, el transporte público y todos los servicios inherentes a cualquier barrio de la ciudad. A partir de ahora, pues una vez ratificado por la comunidad de propietarios, hay un plazo de 4 años para que hagan las obras necesarias para recepcionarlo, unas obras que el ayuntamiento sufragará al 50%, tiene un importe de 1,9 millones de euros, y que, como digo, pues pagaremos la mitad en las anualidades 2026-2027. Un acuerdo esperado por el cual, después de que ya se formalice, el ayuntamiento pues tendrá las obligaciones que tiene en cualquier otro barrio, y podremos también cooperar en la dinamización económica del polígono, pues otorgando licencias y manteniendo en buenas condiciones esa zona. De lo que se trata con estas obras, entiendo, es de poner las infraestructuras, las instalaciones al día. Exacto, de entregar el polígono en condiciones de urbanización, tanto en iluminación como bueno, pues la parte de los viarios y demás, y a partir de ahí el ayuntamiento asume el mantenimiento. ¿Era una rareza, una anomalía esta situación, o es una posibilidad que existe dentro de las opciones para la gestión de este tipo de polígonos? Bueno, la posibilidad existía, pero ellos llevan 50 años esperando a que un gobierno municipal asumiera como titularidad municipal el polígono, sobre todo porque no se podían otorgar licencias, no había mantenimiento viario, no había recogida de basuras, todo es privado, ¿no? Es como una urbanización privada. Y a partir de ahora, como digo, ha sido este gobierno el que por fin ha recepcionado el polígono después de 50 años. Además del mantenimiento, ¿tienen alguna idea en relación con el futuro del polígono de Pocomaco? Bueno, ahora estamos construyendo esa rotonda en Arrañas para mejorar las conexiones entre el polígono de Pocomaco, Marineda y el polígono de Agrela, y evidentemente a partir de la recepción trataremos de hacer todas las mejoras que sean precisas para un polígono que es importantísimo para el futuro económico de la ciudad. ¿Es una de las prioridades para el polígono el transporte público? Pues creo que sí. Yo diría que, bueno, el viario también, el mantenimiento, pero creo que las demandas en el transporte público ha sido una constante en los últimos años, y a partir de ahora se podrá dar respuesta a todos esos trabajadores que hasta ahora tienen que ir en su vehículo privado al polígono. Bueno, pues a partir de este momento, por lo tanto, el polígono, que también será uno de los elementos importantes en los presupuestos municipales, y así le enlazo con la siguiente pregunta: ¿cómo van los presupuestos del próximo año? Pues como sabes, tenemos un acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego para iniciar la negociación presupuestaria en el mes de septiembre, y en los próximos días pues los convocaremos a una reunión para empezar a trabajar en ese documento. El objetivo es empezar el año con presupuestos nuevos, ¿lo ve posible? Exactamente igual que el año pasado, sí. Bueno, si miramos al futuro, mañana tenemos la visita de los representantes de la FIFA, que da la sensación de que va a ser un momento importante, que van a pasar en revista al estadio de Riazor, al campo de fútbol de Riazor, para ser sede del Mundial 2030.
estará todo en condiciones para que los representantes de la FIFA vean que merece la pena el estadio, vamos. Sí, mañana viene una delegación de la FIFA, una delegación numerosa con la que tendremos pues una jornada de trabajo durante todo el día, además de ver el estadio de Riazor, evidentemente, pues van a ver las instalaciones del aeropuerto, las instalaciones hoteleras, todo el potencial que tiene la ciudad y que nos ha hecho ser merecedores de la candidatura para el Mundial 2030. Así que mañana sí tenemos esa delegación internacional de la FIFA que vendrá a ver la ciudad durante todo el día. En relación con el Deportivo, digamos, esas diferencias que podía haber están ya encauzadas, porque bueno, el Depor tenía ciertas dudas en relación con el proyecto y solicitaba un poquito de más información. Hemos mantenido numerosas reuniones internas con ellos para explicar el proyecto, que es más que un proyecto de reforma de un estadio, es un proyecto de ciudad y es un proyecto para toda Galicia. Nos da la oportunidad de tener un gran estadio multiusos en el centro de A Coruña, que evidentemente valdrá para el Mundial y para las fases preparatorias, pero también será una infraestructura clave en la dinamización económica y cultural de la ciudad, el posicionamiento como ciudad referente en la celebración de grandes eventos en todo el noroeste peninsular. Es una oportunidad para la ciudad de A Coruña, pero también es una oportunidad para Galicia. ¿Cree que va a ser un revulsivo, por lo tanto, este proyecto? Pues yo creo que sí, va a ser un revulsivo, porque además es un proyecto muy sólido. Si con algo hemos trabajado ha sido con absoluta seriedad y rigor para hacer un proyecto viable, sostenible económicamente y financieramente, que, como digo, ha sido elegido, por algo será. Ha habido muchas ciudades candidatas y nos han elegido a nosotros, porque además de ser un proyecto de reforma y ampliación del estadio, evidentemente para albergar los partidos del Mundial, nos va a permitir aprovechar todo ese potencial que nos va a dar esa infraestructura para seguir siendo referente, como digo, en grandes eventos musicales y culturales en todo el noroeste. Esa característica de la sostenibilidad, entiendo, es importante, ¿no? Porque efectivamente habrá un Mundial y será sede año 2030, pero después del 2030 vienen otros años. Efectivamente, no se plantean ahora proyectos de estas dimensiones sin que haya un estudio de sostenibilidad financiera. Es decir, no podemos permitirnos las ciudades hacer grandes infraestructuras, hacer una inversión tan importante y que luego no sea utilizado. Por lo tanto, una de las cuestiones que más se analizan es el retorno y el futuro que tienen esas infraestructuras. No podemos hacer grandes estadios, grandes recintos que después, una vez que pase el evento para el que son creados, se cierren. En este caso, la sostenibilidad financiera ha sido una de las premisas que han inspirado este proyecto, no solo de cara, como digo, a la celebración de grandes eventos, también para dar respuesta a esa ingente cantidad de socios potenciales que tiene el Deportivo, un equipo que batía todos los récords de asistencia en Segunda B, en Primera Federación, perdón, yo soy de las antiguas, que sigue, pues en Riazor el sábado éramos 22.000 personas y que tenían una lista de espera importantísima para los socios, ¿no? Confiamos en que el Deportivo además ascienda a Primera, que es donde tiene que estar, es su posición natural, y por lo tanto también dará respuesta a toda esa masa social que lo acompaña. Una última cuestión, alcaldesa. Los grupos de la oposición han anunciado que van a presentar alegaciones al convenio para el desarrollo urbanístico de Ashubias con el fondo Jingo. ¿Qué le parece este anuncio de los grupos de la oposición? ¿Cree que a través del diálogo, como anunciaba usted hace unos días, se podrá encauzar este tema? A mí me parece que lo que hay que hacer es política, y si ellos consideran que tienen que hacer alegaciones y que esas alegaciones pueden mejorar el convenio, pues bienvenido sea, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto para Ashubias, un proyecto que evidentemente con capital público únicamente no se puede hacer, y hemos firmado un convenio que es público, al que se pueden hacer alegaciones y aportaciones que, como digo, son siempre bienvenidas. A mí me gustaría saber qué es lo que no les gusta exactamente, ¿no? Porque, nosotros hemos rebajado la edificabilidad con el plan del Partido Popular, pues se construían 600 viviendas y ahora se rebajan a 240. Tenemos una apuesta por la vivienda social, por la rehabilitación de un núcleo tradicional, que es Ashubias, por mantener su esencia, por ganar espacio público para la ciudadanía, por aumentar las zonas verdes y por cuidar un entorno único en la zona de la Ría do Burgo, que creo que merece la atención necesaria de los poderes públicos, un sitio del que nadie se
se había acordado, ¿no? A mí me gustaría saber cuál era el proyecto que tenían para Axubias, porque ahora todo el mundo habla de Axubias, pero yo no recuerdo que tuvieran ningún proyecto, ¿no? Pues que nos digan, pues si quieren una senda peatonal verde o no la quieren, si quieren conectar la playa de Oza con el puente de la Pasaje o no quieren, si prefieren mantener las vías del tren o no, si quieren que haya más espacios verdes o no, si quieren que se rehabilite la vivienda o no. Eso yo creo que es de lo que hay que hablar. Es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos presentado ese proyecto de regeneración de la mano de un arquitecto que además basa sus proyectos en la sostenibilidad medioambiental, que va a trabajar con 5 estudios de arquitectura de A Coruña que conocen y son sensibles a la propia idiosincrasia de ese lugar, a las personas que llevan allí viviendo tantos años y que van a ver cómo se cuida un barrio más de la ciudad y además se hace, como digo, con absoluto respeto a su identidad propia. Es un barrio marinero y no va a cambiar, no va a dejar de ser un barrio marinero. Y a mí, por lo tanto, me gustaría que se hablara de esto, que se dijera hoy, pues creo que hay que hacer más viviendas o menos, o más espacio público, menos espacio público, y se dejaran otro tipo de cuestiones que yo creo que lo único que hacen es embarrar, ensuciar y difamar. ¿Se refiere a cuando el PP habla de pelotazo urbanístico en las Axubias? Pues sí, me refiero a que creo que los ciudadanos merecen que sus representantes públicos hagan política y no se dediquen a difamar, a difundir bulos, a asustar a la gente y a mentir. No hay ningún pelotazo en Axubias. Yo no voy a dar ningún pelotazo. El gobierno municipal no va a dar ningún pelotazo. Y me parece indigno de un representante público que se estén utilizando ese tipo de expresiones que lo único que hacen es denigrar la vida política. Que hagan política, por favor, si saben, que hagan política, que dialoguen, que hagan propuestas, que nos digan qué proyecto tenían ellos para Axubias. ¿Cuántas veces fue allí el señor Lorenzo o el Partido Popular cuando gobernaban? Si quieren que siga habiendo 600 viviendas o prefieren que se rebaje la edificabilidad, si quieren zonas verdes o no, si quieren dotaciones públicas o no, que nos digan qué quieren hacer, que hagan política, pero que se dejen ya de difamar y de lanzar bulos permanentemente, porque eso no es hacer política, eso es otra cosa y desde luego a mí ahí no me van a encontrar. Sabe en todo caso que entre los vecinos ha causado cierta preocupación el hecho de que la modificación del plan general que estaba prevista y que iba precisamente en la línea de la sostenibilidad y demás, digamos que ahora esa modificación no se vaya a aplicar en este ámbito, sino que se recurra a la figura del plan especial. ¿Entiende usted esta preocupación que puede haber entre algunos vecinos al menos? Yo entiendo todas las preocupaciones de los vecinos y yo misma me encargaré de solventar esas dudas personalmente con ellos y estamos disponibles para sentarnos todas las veces que haga falta, para dar todas las explicaciones que hagan falta. Con luz y taquígrafos no hay absolutamente nada que ocultar, el convenio está publicado, es todo público y por lo tanto no hay ninguna sombra en nada. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, encantados de solventarlas, encantados de recibir aportaciones en positivo para cuidar, como digo, un barrio tradicional que merece una atención de los poderes públicos y una mejora en la calidad de vida. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, buena semana. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece, Conta con nós. Se necesitas información sobre recursos e axudas para mellorar o teu día a día, Conta con nós. Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900 100 036. Dispoñible as 24 horas e os 365 días do ano. Fronte ao cancro, Conta con nós. Vehículos de ocasión, del 26 al 29 de septiembre en el Centro Comercial Espacio Coruña. Más de 400 turismos y furgonetas seminuevos y kilómetro cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 26 al 29 de septiembre, de 11 a 20 horas. Entrada y parking gratuito. En Espacio Coruña, Vehículos de ocasión. Grupo Pérez Rumbao. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad.
Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, As Cancelas y Marinera City. Infórmate en soloptical.com. Una oposición es como hacer el Camino de Santiago, un recorrido que sin el apoyo adecuado no se completaría. Con más de 100.000 plazas a tu disposición, Adams te prepara para conseguir la estabilidad laboral que tanto deseas. Más de 60.000 alumnos ya han conseguido su plaza con nosotros. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es. Tras el gran éxito de años anteriores, vuelve el Ballet de Kiev al Palacio de la Ópera de A Coruña con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Sábado 19 de octubre, El Lago de los Cisnes en doble función. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com y ataquilla.com. Donación de €1 por entrada a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Con la colaboración de Gadis, Danza 10, Mampa Plus y Bengal, ventanas de PVC Comerlin. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. No ha sido un buen fin de semana para el deporte coruñés, al menos para algunos de los equipos de nuestro deporte. Ahora nos lo cuenta Fran Hervida. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Los ha habido mejores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que sacando el hockey sobre patines, que nos ha dejado a campeones del mundo, a César Carballeira y a Alabart en la masculina y a María Sanjurjo en la femenina, que tampoco es moco de pavo, dos selecciones españolas campeonas del mundo de hockey sobre patines, y en ellas jugadores coruñeses y en ellas coruñeses marcando en la final, o sea que, pero ahí se agota el relato positivo del fin de semana, porque el resto lo que nos deja es, bueno, la derrota del Depor en un partido donde una vez más, pues pudo haber merecido algo el Deportivo, pero con los errores que comete, eso es absolutamente incompatible con el deporte profesional. Errores en el área rival, porque tiene oportunidades y es incapaz de materializarlas. Hablaremos hoy en Coruña Deportiva, pero al Depor se le ha secado la pólvora, únicamente 3 goles en lo que va de competición, y luego, bueno, si aún encima cometes errores de bulto, errores groseros cerca de tu área, pues pasa lo que pasa, que encajas un gol y acto seguido, pues vía penalti, acabas encajando ese 0-2 con el que el Burgos asaltó Riazor. Entonces, bueno, pues hay que ponerse las pilas. Este viernes hay nuevo examen, así que semana corta para los de Imanol y Diáquez. Entrenarán todos los días en Abegondo y el viernes jugarán en Albacete, un rival siempre complicado en el Carlos Belmonte, reencuentro además con Quiles. Bueno, pues ahí estarán los jugadores del Depor intentando sumar lejos de casa lo que no han sido capaces de sumar aquí en A Coruña. Y luego está, bueno, pues lo del Leima Coruña, que yo creo que también podemos establecer paralelismos con el Depor. Los errores se pagan muy caros en la élite, en la Liga ACB se van a pagar carísimos, y ayer vimos una final de la Copa Galicia que se acabó quedando el equipo que estaba en casa, el Breogán, pero ante un Leima Coruña que yo creo que hizo unos 2 primeros cuartos muy buenos, salió muy bien a partido, a diferencia del encuentro ante Obradoiro, donde frente a los santiagueses salieron con una caraja tremenda y vamos, tocó remar casi hasta el último suspiro para meterse en la final. En esta ocasión salieron bien los de Diego Epifanio, pero en unos minutos clave que son entre el final del tercer cuarto y el arranque del último periodo, bueno, ahí encajan un triple desde el medio del campo, en la reanudación otro triple más, un 2+1 y pasan de estar a -3, bueno, pues de repente 12 puntos de distancia de un Breogán que a partir de ahí ya empezó a gestionar esa ventaja cómoda en el marcador. Así que hay que ponerse las pilas porque, insisto, empieza ya la Liga ACB este domingo, llega nada más y nada menos que el Real Madrid y además va a llegar herido porque ayer perdía la final de la Supercopa ante Unicaja. No se suelen permitir los merengues más de 2 tropiezos consecutivos y bueno, pensando más allá que el partido ante el Madrid, que evidentemente pues es un estreno muy exigente para el equipo de Diego Epifanio, pero para competir en ACB yo creo que no puede haber esas lagunas que ha dejado, pues yo creo que más de una ocasión el Leima Coruña durante la pretemporada. Muy bien, te escuchamos a las 3:20 en Coruña Deportiva. Gracias, Fran. Un saludo. Es la 1, las 12 en Canarias.
El exministro José Luis Ábalos pasa a la ofensiva contra el gobierno de Sánchez tras el estallido del caso Koldo. El que fuera su asesor y ha registrado una batería de preguntas parlamentarias a su sucesor, al ministro Óscar Puente, sobre la auditoría interna que hizo en Transportes. Una iniciativa a la que ha tenido acceso la SER Congreso. José Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. En este escrito registrado hoy por el exministro José Luis Ábalos pone en cuestión la auditoría realizada por su sucesor en el Ministerio. Habla de una investigación paralela que no ha respetado garantías procesales básicas, exige respetar sus derechos fundamentales y critica el procedimiento llevado a cabo para realizar esta auditoría. Además, el exministro de Transportes también rechaza las conclusiones del informe y ha registrado 23 preguntas dirigidas al Gobierno, principalmente a Óscar Puente y Fernando Grande Marlaska, sobre los criterios de compra de mascarillas, cantidades adquiridas y precio de la auditoría. Declaraciones del ministro Félix Bolaños sobre las negociaciones con Junts para que apoyen la senda de estabilidad que el jueves se vota en el Congreso. El responsable de Justicia dice que siguen trabajando, aunque no ha querido revelar el contenido de las conversaciones con el partido de Puigdemont. Comprenda que no demos un detalle de unas conversaciones que son habituales entre grupos parlamentarios y que no deberían sorprender a nadie. Es más, lo raro es no dialogar. Lo normal es que dialoguemos, que intentemos llegar a acuerdos. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas para que esos 12.000 millones de euros se traduzcan en mayores políticas públicas para los ciudadanos de nuestro país. Ese es el objetivo. Desde Junts, Jordi Turull, en rueda de prensa esta mañana, ha confirmado que todavía no tienen decidido su voto, que queda tiempo para negociar y acaba de referirse a estas negociaciones el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que comparece ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. El Gobierno arranca el curso como lo terminó, agonizando, ha dicho Feijóo a los suyos, afeando a Sánchez, decir que la legislatura va a durar, pero al tiempo mandar a los suyos a reunirse con Junts para sacar adelante los presupuestos. La legislatura es ingobernable, ha añadido el líder del PP, que continúa su intervención. Le escuchamos en directo. Las mafias siguen haciendo su agosto en nuestro país, es decir, exactamente lo que dijimos que iba a pasar. Y en tercer lugar, hemos avanzado en una ley de conciliación para apoyar a las madres y a los padres. Palabras en los próximos días. Feijóo ante sus varones en un hotel de Madrid. La Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales denuncian que Castilla y León, Galicia y Aragón, las tres gobernadas por el PP, hicieron caja con el plan de choque que el Gobierno aprobó para financiar las prestaciones de la dependencia. Mariola Lorido, buenas tardes. Buenas tardes. Especialmente sangrante, dicen, es el caso de Galicia, que ha recortado su aportación a la dependencia cuando es la comunidad autónoma con menos dependientes atendidos, solo un 17%. José Manuel Ramírez, presidente. Castilla, León, Galicia y Aragón, que hicieron caja con ese incremento de los presupuestos generales del Estado, aliviaron las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a las personas en situación de dependencia. El Gobierno aumentó en los últimos 3 años la financiación un 139%, solo un 9% las comunidades. 300.000 personas siguen en lista de espera. El año pasado murieron 40.000 dependientes esperando por su ayuda, uno cada 15 minutos. La organización agraria Unión de Uniones exige un control de las importaciones de cereal ucraniano. Denuncian que están hundiendo los precios y que no cubren los costes de producción. Carlos Sevilla. Sí, ante la oficina de la Comisión Europea en Madrid, Unión de Uniones ha exigido que se activen las cláusulas de salvaguardia y se apliquen aranceles a los cereales importados de Ucrania por los bajos precios. La organización agraria asegura que estas importaciones han hundido los precios un 45% en los últimos 2 años. Luis Cortés es su coordinador estatal. Los cereales están entrando en España, principalmente de Ucrania, a precios ruinosos para los agricultores de la Unión Europea y de España, porque a 200 euros tonelada de maíz o a 180 euros tonelada de cebada o de avena no se puede producir, no se pagan los costes de producción. España es el primer comprador de cereales de Ucrania según la Asociación de Almacenistas Portuarios de Granos. Un juzgado de Lleida investiga a un hombre por agredir sexualmente a una menor que se suicidó hace unos meses. Barcelona, Martín Rodríguez. Fuentes judiciales han confirmado que la chica se quitó la vida la pasada Nochevieja arrojándose al vacío desde un puente de la autovía A2. Los hechos sucedieron en el municipio de Fondarella, en la provincia de Lleida. La chica de 16 años había mantenido una relación con el hombre de 28 y aunque nunca denunció nada, la policía cree ahora, tiene la sospecha de que el investigado pudo violarla, según se desprendería de mensajes que han encontrado en el móvil de la fallecida. Por ello, el hombre está citado a declarar de Lleida el próximo 4 de octubre. En Grecia, al menos 3 inmigrantes han muerto, 25 están desaparecidos tras el naufragio de la balsa de plástico en la que viajaban. Se ha hundido frente a la isla griega de Samos. 5 personas
han podido ser rescatadas con vida. Vamos ya con los deportes. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça acaba de confirmar que el portero Ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, así que esta tarde va a pasar por el quirófano y se va a perder toda la temporada. Hoy también pruebas médicas para el internacional Rodri, que se lesionó con el Manchester City y está a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de rodilla. Por lo demás, hoy termina la sexta jornada de Liga con el partido Betis-Mallorca desde las 9 y mañana 3 partidos en la jornada 7, Sevilla-Valladolid, Valencia-Osasuna y Real Madrid-Alavés. Acaba de hablar Carlo Ancelotti sobre el estilo de juego de su equipo. Creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos. Y una cosa más, esta tarde David Ferrer da la lista del equipo de Copa Davis que va a jugar la fase final en Málaga a mediados de noviembre. ¿Qué batalla ganada por las tropas de Felipe II determinó la construcción del Escorial? ¿Fuiste a clases particulares? La de San Quintín. ¿Dirías que tienes un gusto musical particular? ¿Cuándo dices, deja, es muy particular? Qué hermosa tienes la delfa, hija mía. Sí, este año salió la del pulgón. ¿Te gustaría tener un patio de tu casa particular? ¿Cuál es tu particularidad? Distorsiono los campos eléctricos. ¡Mola! ¿A que sí? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro particular en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos lavavajillas a mano normal flota, 750 mililitros, 75 céntimos. Y en frutería, uvas blancas, kilo, 1,85 €. Gadis, en confianza. Hai un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324. Dende a superficie da lúa. Boas noites. Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos só estes días por 45 € ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, boemos. En Eroski Club cumprimos 10 anos contigo e ímolo celebrar co rasca e gaña das marcas. Consigue milleiros de agasallos e as mellores ofertas das túas marcas favoritas, como a cervexa sin alcohol sabor limón Freedom a 55 céntimos ou o lavavaixelas Shell Finish, agora con 50% de desconto na segunda unidade. Eroski Club, 10 anos de amor eterno. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Marcos San Luis. Esta música que escuchamos es la de Baiuca, que es uno de los platos fuertes de la edición de este año de Noites do Porto. Noites do Porto que ya está con nosotros, ya con conciertos que empiezan esta misma noche con una programación musical, cultural para los próximos días en A Coruña, ya no solo en el puerto de A Coruña, sino también en los locales que se incorporan a Noites do Porto. Vamos a compartir los próximos minutos de radio con Héctor César, el director de Noites do Porto. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Marcos. Supongo Gracias. Que en los últimos meses deseando la llegada de este momento, ¿no? Del momento de ahora, justo. Sí, la verdad que bueno, se va haciendo largo y ahora ya estamos justo en la recta final y bueno, muy contentos, la verdad. Bueno, ¿qué programa ha quedado finalmente?
Pues para nosotros, hablando de programa, quizá el programa más ambicioso hasta la fecha, hemos desarrollado una serie de cápsulas nuevas que no teníamos otros años, y que esto nos lleva pues, a hacer uno de los Noites do Porto más completos. Era un poco la idea, ¿no?, que teníais. Sí, quizá no en las primeras ediciones, que no teníamos tan claro hacia dónde se iba a dirigir el proyecto, sí muy claro la parte del puerto, pero luego poco a poco se fue desarrollando toda esta nueva línea de lo que es el Noites do Porto extendido, y poco a poco nos hemos ido consolidando ahí, y creemos que ahora sí que ya se empieza a vislumbrar un poco todo hacia dónde va Noites do Porto, ¿no? A veces los proyectos tienen vida propia, ¿no? Uno nace a lo mejor con una idea, pone en marcha algo con una idea, y es como si la propia idea se desarrollase sola por sí misma. Pues sí, pues la verdad es que funciona un poco así, ¿no? Sobre todo cuando arrancas un primer proyecto, probablemente tu idea es a corto plazo, ¿no? Porque normalmente no sabes cuánto va a durar, si el proyecto va a tener viabilidad para una segunda edición, y luego después es un poco el propio proyecto el que te va diciendo hacia dónde ir, que son los puntos donde estás acertando más, donde puedes mejorar. Y bueno, nosotros nos vamos guiando pues un poco por lo que va siendo cada una de las ediciones, y nada, hemos llegado a esta cuarta edición en la que verdaderamente estamos súper orgullosos del resultado del cartel que ha quedado. Hoy decíamos que arrancamos en el Jazz Filloa, también en la jornada de mañana, repasaremos después toda la programación de Noites do Porto, pero evidentemente el foco de atención está en el puerto, y Noites do Porto ha conseguido eso, convertir pues lo que era un muelle donde atracaban barcos, pues convertirlo en un foco cultural, ¿no? Ha contribuido de forma decisiva a eso, a un cambio para la ciudad en definitiva. Nos gustaría pensar que sí, realmente fuimos los pioneros a la hora de dar ese paso a abrir un poco el puerto a la cultura, muy apoyados en todo momento por las instituciones locales, por el propio puerto, por la Xunta, ahora mismo también incluso por la Diputación, y también por todos vosotros, ¿no? Por la gente también de la prensa y los sponsors privados que nos han hecho pues establecernos bien allí y en el resto el resto de los espacios. A partir de ahí, efectivamente, han llegado otros eventos que además también se han ido consolidando. Y es muy interesante saber que, bueno, pues que la idea un poco hacia futuro va por ahí, ¿no? Que esa zona del puerto por lo menos quede como un espacio cultural, lo cual la ciudad lo va a agradecer mucho. Una de las novedades de la edición de este año son estas sesiones de DJs internacionales en otros locales de hostelería, ¿no? Justo, esta es una de las nuevas cápsulas. Llevábamos dándole vueltas ya desde el año pasado a algo parecido, pero no lo teníamos claro, y este año ya directamente pues sí que hemos encontrado cómo hacerlo, y efectivamente la cápsula de Noites nos Bares es pues quizá la que más ilusión está levantando en esta nueva edición. Ha llegado a mucha gente de la ciudad, lo que ha visto que Noites do Porto es un festival un poco distinto al resto de festivales, que no se queda simplemente en un espacio como el puerto, sino que se abre a muchos otros espacios. Y bueno, hoy empezamos con Jay-Z, que es uno de los grandes DJs del sello BBE y de Londres, y bueno, a partir de hoy, toda la semana tendremos este tipo de actuaciones en bares. Bueno, día a día iremos repasando evidentemente lo que tenemos en Noites do Porto, pero hoy ya decíamos antes tenemos en el Jazz Filloa. ¿Qué tenemos hoy, Héctor? Pues hoy tenemos a Alina Besinska y a Tony Coffey, que es dos grandes del jazz actual, del jazz contemporáneo. Un show muy especial, vienen a presentar su nuevo disco, que es un homenaje a Paro Sanders, y que bueno, orgullosos porque primera vez en Galicia, primera vez aquí, por supuesto, también en la ciudad, y exclusividad absoluta en
el proyecto. Entonces, pues bueno, contentos y esperando que todo vaya bien, porque además esta también nueva cápsula se agotó rapidísimas las entradas, está totalmente agotados los 2 pases, igual que los de mañana. Y eso nos lleva a pensar, pues bueno, que hay ese público también está en la ciudad y que hemos sido capaces de encontrarlo. Cada concierto tiene una singularidad, al final, es una seña de identidad de Noites de Porto. Lo intentamos, por lo menos lo intentamos desde el principio, ser muy abiertos en cuanto a las escenas que tocamos, en cuanto a los estilos que manejamos. Este año hemos ampliado con las propuestas de jazz y de flamenco que no habíamos tocado hasta el momento, y seguimos insistiendo pues, en otras tendencias, en otros estilos musicales, pues como son el rock, el punk, la vanguardia, la electrónica. También tendremos música urbana, que lo hemos tenido en otras ediciones. Sí, la verdad que es uno de los grandes objetivos de Noites do Porto y que poco a poco esperamos seguir cumpliendo. El otro día en la presentación hablabas de algunos artistas que han pasado ya por Noites do Porto, que efectivamente estaban en una, digamos, subiendo, ¿no?, en cuanto a popularidad, en cuanto a seguimiento, pero que había como un punto de inflexión y justo después de pasar de Noites do Porto de repente despegan. En el diseño de la programación hay mucha intuición, por tanto se busca también esa intuición de ver, oye, esta persona, este grupo, este artista, ojo que en los próximos meses todo el mundo va a hablar de él. Creo que como programador, como cualquier programador, uno de los puntos importantes y seguramente más satisfactorios como programador es descubrir, ¿no? Descubrir talento y que poco a poco ese talento se vaya convirtiendo en un gran artista. Nos ha pasado con artistas que una vez que han estado en Noites do Porto, al poco tiempo, pues en el caso de Jorge Drexler ganaba 7 Grammys latinos, lo cual es una locura. En el caso de Rodrigo Cuevas, pues este año lo hemos vuelto a tener aquí, ya en un escenario aún más grande que el nuestro, traído ya en las fiestas de la ciudad. Y poco a poco todos los artistas que han pasado por Noites do Porto bueno, pues han ido creciendo y algunos de ellos se han ido convirtiendo en grandísimos artistas. Este año creemos que vuelve a suceder, porque al final Alcalá Norte, que fuimos los primeros en cerrarlo, lo cerramos incluso para una sala muy pequeñita como era el Mardi Gras al principio. El mismo día agotaron todas las entradas, al día siguiente lo pasamos a Garufa, volvieron a agotar las entradas en un día y pudimos haber seguido así, pasándolo seguramente hasta el escenario del puerto. No lo hicimos porque también nuestro compromiso con las salas está ahí, ¿no? Entonces en un momento teníamos que quedarnos en lo que realmente creemos. Pero hoy, a día de hoy, puedo ya decir que Alcalá Norte el año que viene estará en festivales muchísimo más grandes que Noites do Porto, y que, bueno, pues en este caso nosotros hemos sido los primeros también. Es la gran apuesta, por lo tanto, Alcalá Norte. No diría que solo ellos, ¿no? Porque creo que cualquiera de los artistas que traemos está en un proceso de crecimiento alto, pero sí posiblemente sea el artista que más ruido ha generado, no solo aquí, sino en toda España. Ahora mismo es como el artista que todo el mundo quiere ver, ¿no? Entonces, no porque nosotros lo hayamos buscado, pero sí seguramente por la realidad a la que te llevan las cosas, probablemente Alcalá Norte sea la banda a ver. Cremar la ciudad, el tiempo fuera de quicio, ¿quién me ayudará a ajustarlo? Cuánto te quiero, mi amor. aux enfants de la Valsie, le jour de gloire est arrivé.
contre-nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé. Au sable se tuera, au sable se tuera, au sable se tuera, au sable se tuera. No te vayas, Ronaldo, no te marches de aquí. Quédate con nosotros, pasa de ellos, tú eres de aquí. No te vayas, Ronaldo, no te marches de aquí. Quédate con nosotros, pasa de ellos, tú eres de aquí. Bueno, y decíamos antes que después repasaremos, ¿no? Durante los próximos días repasaremos todo, pero quería centrarme también en esta noite de clausura, porque yo creo que para Héctor César tener aquí a Bernard Butler cerrando Noites do Porto es algo muy especial. Lo es porque, bueno, creo que conoces bien mi trayectoria y de dónde venimos y bueno, ser capaces de traer digamos, al codirector o al corresponsable de una banda como Suede, con Brett Anderson, tenerlo por primera vez en Galicia, después de, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que son cerca de 15 años sin sacar un disco. Tenerlo aquí es totalmente un privilegio y además hacerlo justo en el año en el que el Mardi Gras cumple 25 años, con lo cual para nosotros también es una especie no solo de noite de clausura, sino una noite especial como aniversario del Mardi, ¿no? Sin mucho más, bueno, estamos hablando, ya sabes, de uno de los grandes guitarristas de su generación, de un artista que además de su faceta como músico, como productor, ha conseguido todos los grandes premios de la música y que además, bueno, desde aquí aviso que prácticamente no quedan entradas, estamos hablando de las últimas 10, 15 entradas, lo mismo nos pasa también con La Perra Blanco, creo que ahora mismo quedaban 10 entradas en solo una de las tiqueteras porque la otra ya están completamente agotadas. Y esto no nos dice otra cosa que bueno, que debemos seguir en esta línea, que el ir trayendo cosas que al final muchas veces a nosotros nos parecen especiales, parece ser que no solo es a nosotros, sino que a otra mucha gente también. Muchas veces se abre el debate, ¿no?, de grandes eventos y esto cómo convive con las salas pues más pequeñas. Bueno, aquí tenemos un poco la solución, ¿no? Es decir, hay sitio para todos, todo es compatible y al final todo esto va construyendo algo. Totalmente. De hecho, creo que el proyecto de Noites do Porto es tan especial justamente por eso, ¿no? Porque ha sido capaz de combinar grandes escenarios con escenarios incluso muy, muy, muy pequeños, como es el caso del Filloa. Eso te permite abarcar gran parte de lo que es la escena de la ciudad, darle a todo el mundo un poco su momento, que muchos de los estilos se vean representados y en definitiva formar parte un poco de la escena cultural de aquí, que es un poco lo que nosotros venimos buscando, porque realmente somos de aquí. Nosotros nos hemos hecho amantes de la cultura, amantes de la música en esta ciudad y por lo tanto devolverle a la ciudad un poco de lo que la ciudad nos da, pues para nosotros es un placer siempre. ¿Cómo ves la escena de aquí? Bueno, lo que veo en la ciudad es que tiene todas las posibilidades de ser probablemente una de las ciudades más importantes a nivel cultural de España. Lógicamente nunca nos vamos a comparar con Madrid o Barcelona, por eso sería una locura. O sería imposible más que una locura. Pero sí podemos conseguir ser un gran punto de referencia de la cultura y sobre todo de la música, no solo en el norte de España, sino en el resto de España, dentro de las ciudades un poco de nuestra medida. La ciudad tiene, como digo, todas las posibilidades. Es una ciudad que está en un momento de auge importante. Creo que el ayuntamiento se ha dado cuenta, la gente que está hoy en la corporación, creo que se ha dado cuenta de este hueco que hay y que es un momento muy, muy oportuno para poder cubrirlo. Y si somos capaces de generar un poco todo eso, pues creo que tenemos un futuro muy bueno para la ciudad. En cuanto a la escena musical,
Siempre ha habido grandísimas bandas aquí. Quizá, además, este trampolín que puede ser Noites do Porto, que como puedes ver en el cartel, en casi cada una de las actuaciones intentamos apostar por un artista gallego o coruñés, y eso creo que ayuda. Y que al final, pues bueno, la ciudad siempre ha sacado grandísimos artistas. Si seguimos apoyándolo, creo que seguirán saliendo. Héctor César, director de Noites do Porto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Marcos, como siempre. Well, it's been 20 years since you broke my heart. 20 years we've been falling apart. La música de Bernard Butler este domingo cerrará Noites do Porto en esa noite de clausura. Again. Oh yeah. Well, it's been 20 years since you broke my heart. 20 years we've been growing apart. Am I losing control? Why don't we start it again? Oh yeah. Well, it's been 20 years since we last talked. I misplaced your number, now I miss you so much. I'm losing my mind, baby. Why don't we start it again? Oh yeah. 'Cause I don't care about the songs that said you wrote about me. And I don't give a fuck what you really think of me. I'm not begging you, baby, but why don't you start it again? Oh yeah. Well, it's been 20 years and you broke my heart. 20 years and I'm falling apart. I'm losing my touch, baby. Why don't we start it again? Oh, 'cause I don't care about your clothes and your books I don't read, but I'm keeping them for the memories. Did I lose my touch, baby? Why don't we start it again? Oh, yeah. ...572 farmacias, 2.477 colexiados, 1.853 farmacéuticas e 624 farmacéuticos. En investigación, docencia, distribución e atención temos toda a nosa enerxía posta en ti. Día Mundial do Farmacéutico 2024, Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr. Tú no eres Juan, ni Marcos, ni Eva. Todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué elegir todos la misma cocina o los mismos muebles? Schmidt crea espacios para tu hogar, tan únicos como tú. Home Schmidt Home. Cocinas Schmidt, Avenida das Mariñas 319 Bajo, Perillo, Oleiros.
Ahora es el momento de saludar a David Iglesias. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal andas? Pues muy bien, aquí estamos de lunes. Empezando fuerte la semana, bueno, ¿no? Bueno, siempre la semana siempre se empieza fuerte. Y claro, estamos en semana importante. Sí, estamos. Claro, venimos de hablar con Héctor César. Estamos en la semana de Noites do Porto ya. Bueno, claro, los que están escuchando, seguro que algún dato, algún horario, algún concierto, alguna localización, pues se habrán perdido, ¿no? Sí. Entonces, nos vamos a las redes de Noites do Porto, todas en X, en Instagram, en Facebook, donde tú quieras. Y ahí tienes un tríptico con todos los horarios, todas las localizaciones, porque son 14 conciertos en 5 localizaciones diferentes. Entonces, ahí vas a encontrar todo. Tienes enlace a la taquilla para lo que puedas, lo que quede. Y si no, si la compraste hace mucho tiempo, que ahora, claro, las entradas se compran hace mucho tiempo, pues miras, porque igual piensas que el concierto al que vas es en el Muelle y es en La Garufa. Entonces, pues, oye, miras ahí tienes todo, te organizas y perfecto. Es bueno asegurarse de dónde es el concierto. Muy importante. Parece una tontería, pero es muy importante. Pues sería el primero que conozco que se va a un concierto a la Mardi y era en La Garufa. Bueno, lo que tenemos también en Noites do Porto es el concierto de Baiuca el sábado, que va a ser, bueno, tremendo, porque Baiuca presenta su nuevo disco el sábado. Barullo se llama este nuevo disco de Baiuca y lo va a presentar en Noites do Porto. Bueno, ya sabemos que va a estar con Alba Reche, Rodrigo Cuevas, Antía Muiño, Lilaina, Joao Neves y Carlangas. Carlangas también. Carlangas, bueno, Carlangas ya coincidía también. Carlangas está con su propio show, pero a mayores. También va a participar en el espectáculo de Baiuca. Vamos, no sé si necesita algo más que decir esto, porque ya solo diciendo esto, pues imagínate cómo va a ser ese concierto de Baiuca. Va a estar chulísimo y esto va a ser el sábado en el Muelle de Batería, ¿vale? Esto va a ser en el Muelle de Batería. Muy bien, en todo caso, toda la información en las redes sociales y también en la página web de Noites do Porto, noitesdoporto.com. Ahí ya tenemos toda la relación de conciertos que tenemos en la edición de este año. Efectivamente, y bueno, para esta semana también tenemos un plan desde Viñetas de Viñetas desde o Atlántico, que nos decían el Concello que regresa esta semana coas novas iniciativas de viñetas inclusivas. Bueno, hai moitas cousas, se queres podes meterte aí na página web do Concello, neste tweet, en @concellocoruna, e tes aí o enlace para toda a programación que hai durante esta semana ata o venres, que é moita destas novas iniciativas de viñetas inclusivas. Muy bien, pues queda ahí apuntado eso con ese hashtag viñetas inclusivas para seguir la información sobre esta actividad. Y te traigo un vídeo también. Bien. Te traigo un vídeo, bueno, de Alex Toux con H y X guión baja. Y decía, Coruña es una ciudad maravillosa. Bien, hasta ahí de acuerdo. Hasta ahí de acuerdo. Bien. ¿Tú te acuerdas del caballo este que paseaba por la ciudad así de repente? Un señor que iba en caballo, sí. Con una capa y tal. Sí, vamos, lo vi en Puerta Real y también fueron muy virales las imágenes de él en caballo por Alfonso Molina. Efectivamente. Sí. Pero ya hace tiempo. Sí, cómo olvidarlo. Pues ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto ayer, domingo, decidía, pues... Bueno, ahí está, mira, ahí está. Ahí estaba. Ahí viene. Le da bien, ¿eh? Bueno, va rápido. Va bien. Mira qué bien. Bueno, pues eso, que llevaba un tiempito ahí, no sabemos dónde. Igual estuvo de verano, igual estuvo por ahí, o igual estaba en Casas Novas. Vete a saber, cogió el caballo y se fue por ahí adelante. Pues a saber. Igual ¿sabes en dónde puedo venir? Pues igual puedo venir en el Viking Star, que está hoy visitándonos en el puerto de A Coruña, con 958 pasajeros a bordo y 228 metros de eslora. Muy bien. Y está con nosotros todo el día, ¿no? Eso, todo el día. Va a estar por aquí el Viking Star hasta por la tarde, que se irá... Oye, pero no me has dicho... No sé si se va a llevar el caballo. No lo sé. Pero el vídeo del caballo, ¿dónde era? En la cuenta de X... Sí, pero ¿se sabe la ubicación? Ah, pues no, eso sí que no sé. No se distingue. Claro, Alex Tuax lo único que decía es que Coruña es una ciudad maravillosa, no hablaba de su barrio, entonces... Vale.
No sé. No se puede distinguir por el vídeo qué zona puede ser. No, porque era así una calle desde arriba, no se veía. Puede ser cualquier calle. Puede ser cualquier calle coruñesa, pero bueno, vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Me pongo tareas para mañana. Mañana veré a ver por dónde era ese vídeo. Eso es. En todo caso, a los habituales de X que nos estén escuchando y que nos puedan echar una mano, pues eso. Efectivamente. Si lo ven ahí en @Radio Coruna o en Alex Toux, bueno, no sé si es todo tú, no sé cómo lo quiere decir él, que lo vea ahí y que nos digan igual, hombre, pero si esto es abajo de mi casa, que yo escuchaba ahí el caballo y no sabía qué era. Pues, claro, pero cuando nos lo comuniquen que no digan es abajo de mi casa. Porque claro. No sabemos el domicilio de todas las personas que nos oyen, que son muchas. El 80% sí, pero todas no, claro. Entonces, bueno, con esto ya vamos a dejar el caballo tranquilo, que descanse un poco. Venga, David, hasta mañana. Hasta mañana. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece, conta con nós. Se queres falar con alguén que te entenda e saiba polo que estás pasando nestes momentos, Conta con nós. Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900 100 036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano. Fronte ao cancro, Conta con nós. God Save the Queen, la mejor banda tributo a Queen de todos los tiempos, regresa a España con su nuevo espectáculo. Disfruta del maravilloso homenaje a la música de Queen con una gran puesta en escena el próximo 13 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Entradas a la venta en ataquilla.com y en la taquilla física del Palacio de la Ópera. Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón. Tresillos Monleón, número 1 en sofás, patrocina esta sección. Los lunes nos metemos en la cocina de Chao Fernández Gago para repasar algunas de sus recetas, así que es el momento en el que todos pues debemos tomar nota, debemos apuntar lo que nos dice, los ingredientes, la receta y en todo caso pues después lo tendremos también en radiocorona.com para aquellas personas que prefieren consultar después la receta. Chao, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué has pensado para hoy, Chao? Pues mira, hoy he pensado dos cosas. Una, que era la que hacían siempre en mi casa el día de mi cumpleaños. Ajá, qué bien. Qué riquísima. No estás de cumple hoy, ¿no? No, vale. Es el 11 de mayo, pero tengo un sobrino que está de cumpleaños a final de mes. Sí. Y el otro día me llamó. Mira, tía Chao, ¿te acuerdas? ¿Tú sabrás aquella receta que hacía mi padre el día de su cumpleaños? Digo, ay, el del mío. Pues sí, la sé, sí. Y entonces pero claro, viene en el picadillo, lo que pasa es que viene genérica. Y no, hay que traducirla, porque para hacer las recetas de picadillo muchas veces dice, coja usted una pierna por la lonja, vale, pero... Ya. En fin. Hay que concretar. Claro. Entonces yo, pues como la tenía hecha, dije, pues la voy a hacer. Y bueno, la voy a hacer un éxito en mi casa que se chupaban los dedos. Yo no la hago porque, ¿sabes por qué? Porque no quiero engordar. Y esta es contundente. Esta es contundente, pero es riquísima. Para un día especial, claro. Mira, se llaman carboneras o carboneros. En el picadillo vienen carboneros. Esto para 6 personas. 18 filetes de ternera finos y pequeños. Son ideales los de redondo, o sea, de ese tamaño. Si no, pues menos. Sal, pimentón, pan rallado o harina, un vaso de aceite, 6 patatas medianas, 2 cebollas grandes, 2 dientes de ajo, un puñado de perejil, caldo para cubrir, pimienta, canela, azafrán y 2 yemas de huevo cocidas. Bueno, los filetes ya los pides que te los corten así chiquitín en la carnicería y entonces los adobas con sal y pimentón. Los envuelves en pan rallado o en harina. Yo los envuelvo en harina porque engorda un poquito más la salsa. Y se fríen en el aceite. Se colocan después de fritos en una tartera. En esa tartera se fríen también las patatas cortadas en rodajas, pero no como para tortilla, más gorditas. Y cuando están fritas, porque es que luego cuece muy poco y si no están crudas por dentro, se añaden a la tartera de la carne. En el mismo aceite se fríen la cebolla,
los ajos y el perejil muy picado. Primero la cebolla y los ajos cuando están transparentes y el perejil, si no el perejil queda muy negro. Se añade el caldo sazonado con canela, pimienta y azafrán. Se le dan unas vueltas para que coja todo el sabor. Se coge un cucharón de caldo o dos para desleír en él las yemas del huevo, la clara no, solo la yema. La deslíes bien, cuesta un poco, hay que pasarla por el colador para que no queden grumos de huevo. Y se añade esta salsa por encima de la tartera, de donde tenías la carne y las patatas. Tiene que quedar cubierto, si no le echas un poquito más de caldo. Se deja cocer 10 o 12 minutos a fuego lento, una vez que levante el hervor. Se apaga, se deja reposar 10 minutos y en la misma tartera, adornada con un paño blanco hacia alrededor, se sirve. Muy bien, tenemos aquí la de verdad imagen. Exquisitas. La imagen Y la es salsa, buenísima. ya no os puedo explicar más. O no Muy sé bien. si es por la idea de que, como siempre se hacía el día de mi cumpleaños Sí. cuando era pequeña, tiene ese recuerdo. Pero bueno, eso indica también que es una receta especial. Sí, Exacto. es especial. Muy Y después una receta moderna, carpaccio de higos. A mí me encantan los higos, tengo que decir. Todo el mundo mis amigos y amigas que tienen higueras, pues me regalan siempre higos. Y aciertan. Entonces, para esto utilizamos 6 higos, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, 3 cucharadas soperas de miel, más o menos, depende de la cantidad de higos que hagas, y 50 gramos de piñones tostados. Se pelan los higos, se les saca el rabo, se pelan, y si están muy maduros no hace falta nada. Si no están muy maduros, se les saca un poco de la parte blanca, esa que les queda entre la piel y la carne. Se ponen en el medio, mira, en el medio de un film transparente. Cubres con otra parte de film y con un rodillo, esta es la receta original, se aplastan hasta que queden lo más finitos posibles. Pero yo he visto una vez hace tiempo, no sé si en la tele o en internet, que con una cazuela, que sea más o menos del tamaño que tú quieres el carpaccio, la coges por las dos asas, le das golpes encima del tal y queda más fino, queda súper fino. Yo ahora lo hago así. Pero eso la receta original es con un rodillo, lo vas extendiendo hasta que te quede así, mira, ya lo veis, como una lámina. Sí. Esto se mete en el congelador, mínimo 2 horas, si lo tienes más, mejor. Una vez que esté la lámina que la manejas, queda dura, le sacas el plástico, la pones en una fuente, le echas, como si estuvieras adobando la ensalada, aceite de oliva, miel y unos piñones tostados y un poquito picados con un cuchillo. Y te lo comes. Están buenísimos, pero buenísimos, ¿eh? Pero a que le gusten los higos, claro. Claro, Si no te tienen que gustan, usar los higos, ¿no? Pero en tu caso, tú eres fan de yo los soy higos. fan. A mí los higos me encantan. Muy bien, pues tenemos ahí también la imagen y la colgaremos también después en radiocoruna.com de este carpaccio de higos al que sumamos hoy a esta receta tan especial de las carboneros que nos ha contado hoy Chao Fernández Gago. Pues nada, Chao, encantados de recibir tus recetas y nada, que hasta la semana que viene entonces. Bueno, hasta el próximo día. Eso es. 13:43 minutos. Estamos en Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña, Cadena Ser. Planeta del Mueble patrocina esta sección. O Parque Tecnolóxico de Galicia, Tecnópole, con sede en San Cibrao das Viñas, vai emprender un programa de formación do profesorado en Galicia para que o alumnado aprenda a investigar na escola. Isto forma parte da iniciativa Galiciencia, a maior feira científica que se desenvolve en Galicia, que cumpre o seu 20 aniversario, 20º aniversario, vai se celebrar no mes de maio do vindeiro ano. Así que saudamos neste punto a Sabela Bouzo, que é responsable de proxectos de Tecnópole. Sabela Bouzo, que tal? Bo día. Bo día, Marcos, que tal? Do que se trata é de que o propio profesorado sirva de correa de transmisión, non? Para que despois o alumno teña o interese e as habilidades para poder facer ciencia na escola. Efectivamente, tal cual, yo estou dicindo moi ben. Trátase de animar aos profesorados, o profesorado galego a que poda desenvolver proxectos na aula co seu alumnado. Estamos intentando, sobre todo, que veñan profesores e profesoras novos que nunca participaron na Galiciencia. Está neste momento aberto o prazo para que docentes de secundaria, bacharelato e formación profesional se poidan inscribir de xeito gratuito neste curso. Cales son as habilidades, os coñecementos que se imparte a este profesorado para que participe?
Pois mira, sobre todo o que queremos digamos, abordar o tema de como xerar e enfocar a investigación na aula e como orientar o alumnado neste proceso. Faise desde a planificación, a realización de investigación, ata análisis dos resultados e de comunicación dos mesmos, tamén como evitar o plaxio, Marcos, porque é moi importante, porque moitas veces nós tamén temos que comprobar que estes proxectos que se presentan a Galicia, por exemplo, ou a outras ferias científicas, non se presentaron xa en algunha ocasión ou non son un plaxio de información obtida en Internet. Entonces, bueno, pues todas esas herramientas para aplicar o método científico na aula que son moi interesantes e moi necesarias para o profesorado galego. O tema do plaxio é importante, entendo, neste momento, ademais, polo tema da inteligencia artificial, non? Que pode achegar ou que pode crear de xeito artificial pois proxectos non creados directamente polo alumnado. Tal cual, tal cual. Vanse abordar temas moi interesantes como ese tamén, como o plaxio e o uso das ferramentas como a inteligencia artificial. A ver, trátase de 5 sesións en línea de 3 horas, de 5 a 8 vai a ser horario. Sí que é verdade que animamos aos docentes que se inscriban, que comproben ben que se están postas aí as 5 sesións que poden nesas datas. Logo unha sesión tutorizada que se pegará a acordo co profesor para ver cando pode, e logo unha sesión presencial aquí no Parque Tecnolóxico en xaneiro xa do 2025. Entonces, bueno, tampouco é un curso que digamos que sexa moi amplio. É un curso que xa obtivo a certificación da Consellería de Educación, o recoñecemento das horas da formación docente. Entonces, bueno, para o profesorado pois é gratuito, a verdade é que é un carameliño. Dicíamos antes que o obxectivo final é que o propio alumnado, os alumnos e as alumnas aprendan a investigar na escola, que o fagan eles mesmos achega un valor especial. Claro, é que teñen que facer eles mesmos. Obviamente o docente está para guiar, está para axudar, pero os proxectos normalmente que se presentan na licencia o alumnado, Marcos, é o que ten a idea, o que desenvolve a idea na aula, xunto con outro compañeiro ou compañeira. A veces os proxectos están feitos por toda a aula, son dous os que veñen a Galicia a presentalo. A veces o profesorado sí que manda un bloque de ideas para que o alumnado desenvolva os proxectos na aula, pero de calquera xeito o proxecto ten que ser desenvolto por alumnado. O profesor ten que ser a guía de como aplicar o método científico. Por eso queremos formalo, porque moitas veces o profesor ou a profesora non ten a formación porque tampouco a recibiu, por moito que sexa profesor de matemáticas, de tecnoloxía ou do que sexa, sobre todo materias de ciencias, que para quen van dirixido, pois non teñen por que ter esta formación, que ao final trata-se de unha formación específica. Que eles mesmos, os alumnos, as alumnas, sexan os responsables do que fan, do que investigan na propia escola, digamos que fai que este tipo de aprendizaxe sexa máis atractiva para eles? Sí, nos creemos que sí, comprobamos nestes 20 anos de andadura de Galiciencia que é moi importante darlle coñecemento ao alumnado, porque despois, de feito, moitos alumnos e alumnas que participaron xa na primeira edición de Galiciencia no 2006, imagínate, pois agora son xente que está incorporada ao mercado laboral, moitos deles adicados a carreiras científico-tecnolóxicas. Entonces, tratas un pouco de eso, independentemente de que adiques a túa vida profesional ás ciencias ou ás letras, é verdade que a aplicación do método científico, ese raciocinio, esa posta en dúbida, esa búsqueda da hipótesis, ese refutamento constante, digamos que é algo que axuda moito na vida cotiá, incluso, sabes? Entonces, ao final, creemos que é unha aposta moi importante para o alumnado e para o profesorado. Dicíamos antes que en maio do vindeiro ano se vai desenvolver esta edición número 20 de Galiciencia. O tema, nesta ocasión, vai ser neurociencia e saúde mental. Por que este tema? Pois mira, parecenos importantísimo por encima da mesa este tema. Coas novas tecnoloxías, sobre todo Marcos, e co uso dos móviles, moitas veces olvidámonos de mirarnos tan sequera a cara cando estamos falando, cada vez así, isto non o decimos nós, sino que o din todas as estadísticas e os estudios, hai máis problemas de saúde mental, sobre todo entre a xente nova, entre os mozos e mozas. É moi importante que poñamos en boca de todos o porqué, que investiguemos que está pasando. Para eso, pues, contamos con expertos que nos van a axudar no desenvolvemento desta feira científica. Galiciencia, 20 anos xa, non? Como foi o percorrido ao longo destes 20 anos? Entendo que nacendo como algo un poquinho máis pequeno e ir medrando co paso dos anos. Sí, é intenso,
Marcos, a verdade é que si temos, convido a todos os ouvintes que podan consultar a página web de Galeciencia, que acabamos de lanzala, aí temos un apartado en que explicamos o porqué da temática, tamén temos unha liña do tempo. É moi breve, pero explica como dende 2006 que naceu ata o día de hoxe, como fomos abordando esta feira científica. Naceu con algo moi pequeniño, de 16 proxectos, prácticamente do mismo centro educativo, e agora acollemos cada edición a 80 proxectos, 50 de secundaria, bachillerato, 30 de primaria, e recibimos moitísimos máis. Facemos unha selección, previa unha selección que xa fan os propios centros educativos, é unha feira de un longo percorrido e de un éxito tamén plausible. Que importancia te concededes o tema da divulgación, da comunicación? Pois a verdade é que o Parque Tecnolóxico de Galicia, mira, xa foi 20 anos, agora é máis normal que os parques tecnolóxicos ou outras entidades públicas ou incluso privadas falen de divulgación científica, pero xa o parque naquele entón, cando ninguén falaba de divulgación científica, deuse conta de que era moi importante para pechar o ciclo, Marcos, porque se nos promovemos nas idades temperás as divulgación científica ou emprendemento, pois é máis sencillo que esa xente emprenda en Galicia, crea digamos que unha economía empresarial e incluso pode emprender no Parque Tecnolóxico de Galicia, que ao final nos temos empresas aloxadas, o sea, que nos dedicamos a eso, sabes? Entonces, no 2012 incorporamos xa no noso obxecto social a divulgación científica como ente tamén principal, é dicir, que le damos moita importancia. Pois ata o 27 de setembro está aberto este prazo de inscripción neste curso destinado aos docentes, o profesorado a través da página web cursodocentes.galiciencia.com. Esta iniciativa de Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia, como dicíamos antes, ubicado en San Cibrao das Viñas. Sabela Bouzo, responsable de proxectos, graciñas por estar connosco. Gracias a vos, Marcos, pola difusión. En el último A Coruña Opina hemos hablado de la ayuda a la dependencia, de sus plazos, de los recursos. Nela, nieta de Marcial. Las personas desde el inicio del trámite de dependencia hasta que le viene el recurso, el empeoramiento es muchísimo. Con lo cual, si en el momento en que se hizo el inicio podría tener un grado 1 y necesitaría unos apoyos puntuales, cuando venga el recurso y la valoración ya queda obsoleto porque hay que volver a solicitar una revisión de grado de esa persona. A Coruña Opina, los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo. Isto é unha mensaxe para todos aqueles que che dixeron que non podías cambiar o mundo. Agora si podes, grazas ao efecto ser humano. Un superpoder que nos converte na única especie capaz de reverter o dano que causamos ao planeta e frear a fame e a pobreza. É hora de utilizar este poder. Descobre como facelo con manos unidas en efectoserhumano.org. Hoy por hoy a Coruña. Pues estamos a punto de cumplir las primeras 24 horas del otoño, porque ayer a las 3 menos cuarto, a las 3 menos 16 en concreto, comenzaba oficialmente la nueva estación, el otoño, así que es a punto de cumplir esas primeras 24 horas. Hoy de momento con el tiempo bastante tranquilo, pero decíamos antes que en los próximos días ya con lluvias que nos van a acompañar al menos hasta el fin de semana según el pronóstico de Meteo Galicia. Y ya con el arranque del otoño tenemos la primera alerta que nos sirve en este caso la Agencia Estatal de Meteorología, una alerta para el próximo miércoles, alerta de nivel amarillo por vientos que afecta a todo el noroeste de España, por lo tanto afecta especialmente a la provincia de A Coruña. Es alerta por fuertes vientos con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Este es el pronóstico, la alerta que sitúa en estos momentos la Agencia Estatal de Meteorología, esta alerta por vientos de 90 kilómetros por hora. Es la primera del otoño y ya saben que a partir de este momento, con el inicio del otoño, en las próximas semanas, en los próximos meses, pues iremos recibiendo las diferentes alertas porque estamos en el momento pues importante en cuanto a la llegada de temporales que se van a ir produciendo, pues como decimos, en las próximas semanas, en los próximos meses, en en esta época del año en la que son más habituales los temporales. De entrada, como decimos, miércoles, rachas de viento de 90 kilómetros por hora, el nivel amarillo que se va a activar a partir de ese momento, según la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología, pendientes de la previsión del tiempo que iremos concretando en los próximos días. Y no en los próximos días, sino ya mañana va a regresar, después de unos días de vacaciones, a este programa, va a
regresar Teba Chacón de nuevo al frente de Hoy por Hoy a Coruña después de esos días de descanso. Enseguida vamos a llegar a las 2 de la tarde, momento en el que nos enteramos de lo que está pasando por el mundo a través de los servicios informativos de la cadena SER, con toda la actualidad del área coruñesa, a partir de las 2:15 en hora 14 Coruña, con toda la actualidad de esta mañana que tantos asuntos de interés nos ha traído. José Antonio Martínez ha estado en el control técnico de sonido. David Iglesias ha estado en la realización digital de este programa, que pueden seguir, además de la radio, pueden seguirlo también a través de YouTube. Y aquí en el micrófono les ha hablado Marcos San Luis. Poco a poco, decíamos también en los últimos días que vamos a incorporar a diferentes colaboradores, que además de las secciones habituales, otros colaboradores que van a ayudarnos a cerrar pues las diferentes ediciones de programa de Hoy por Hoy a Coruña. El pasado jueves, si no recuerdo mal, teníamos con nosotros el cierre de Rosa Iglesias con ¿Qué me pongo sí?, sus consejos de moda y estilo. Y bueno, y también desde el inicio de esta temporada nos está acompañando Noel Turbulencias, que escoge todos los lunes una canción para iniciar la semana, porque hay lunes que cuestan más que otros. Este lunes, por ejemplo, algunos aquí en la radio nos ha costado un poquito más. Así que es el momento de escuchar la música que ha escogido Noel Turbulencias. Ya vuelve a ser lunes y esta vez ya ha arrancado todo. Ya hemos vuelto todos de las vacaciones, los niños y niñas están en el colegio y hasta parece que hace falta más la Rebequita. Pero bueno, yo vengo a poner la vista en el horizonte, en el sábado. Y es que vengo a poneros una canción de dos de los artistas más importantes de la actualidad de la música gallega. Ellos son Bayuca y Carlangas. Y ambos nos vienen a hablar de un accidente geográfico de Santiago de Compostela, el Monte Viso, un lugar precioso en el que podemos recorrer su maravillosa senda mitológica. Pero mi horizonte está en el sábado, precisamente porque actúan ambos en el Festival Noites do Porto da Coruña y concretamente Bayuca presenta su nuevo disco allí en exclusiva. Entonces tengo muchísimas ganas de ver. Entonces toda esta semana se plantea de cara a llegar vivo a este concierto. Así que disfrutadlo, tened una buena semana y nos vemos el sábado en el Noites do Porto. Así que subimos la música. Esto es Bayuca con Carlangas, Monte Viso. Con un baixo detrás lo sacro naveirosa me da Santiago.